¿Qué momento te hizo pensar esi? Voy a morir, ¿pero sobreviviste? Tenía 11 años. Acababa de desarrollar asma y mi madre se negaba a dejar de fumar en cadena en la casa. Una noche tuve un ataque severo. Estaba tratando de usar mi inhalador de rescate y no funcionó. Cada vez que trato de inhalar, simplemente sale por mi nariz. Entré en pánico. Recuerdo vívidamente a mi madre fumando un cigarrillo mientras el pánico dejaba paso a la hipoxia. Me está gritando que use mi inhalador. Justo antes de perder el conocimiento me di cuenta de que era eso. Estoy muerto. No había mucha vida que pasar ante mis ojos. Una sensación de calma y paz se apoderó de mí mientras colapsaba. Mis padres me hicieron RCP hasta que llegaron los paramédicos. Me desperté en la UCI días después con un tubo en la garganta. Los médicos se sorprendieron de que sobreviviera. Mi madre nunca volvió a fumar en la casa después de eso. Sin embargo, el automóvil seguía siendo un juego justo para ella. Atrapado brevemente debajo de la balsa mientras navegaba en rápidos en aguas bravas. No recuperé el aliento que pensé que obtendría cuando mi cabeza golpeó el fondo de la balsa. Pensé que estaba perdido. Un segundo más tarde estaba al lado de la balsa y solo en su mayor parte seguía enloqueciendo. Es aterrador surgir por lo que crees que es un respiro. Pero no, simplemente atrapado en el agua. Me estaba ahogando con la comida. Casi un bloqueo completo y no podía entrar nada de aire. Después de varios intentos de sacarlo, me di cuenta de que realmente estaba alojado en mi garganta y estaba jodido. Empecé a sentirme mareada y todo se movía lentamente. Recuerdo haber pensado qué manera tan vergonzosa de morir y que no quería que mi hijo estuviera mirando. Fue durante el desayuno. Empecé a llamar al 911 cuando mi esposo se me acercó por detrás y empezó a dar primeros auxilios. Me quitó la obstrucción y comencé a vomitar por todas partes. Fue muy intenso. Todavía fui a que me revisara un médico para asegurarme de que mis pulmones estuvieran limpios porque me sentí mareada durante horas y tenía la garganta en carne viva. Tardó un día más o menos en sanar. Él me salvó la vida al 100%. Cuando era un estudiante de sexto grado, estaba cortando plástico con un cortador de cajas. Se me resbaló el cuchillo y corté un corte de 15 centímetros de largo y 1,5 centímetros de profundidad en mi muñeca. Corté casi todas las venas y el tendón que algunas personas tienen. Mi primer pensamiento fue: oh Dios. Estoy sangrando, seguido de mí corriendo al baño y luego resbalándome en la sangre y golpeando mi cabeza contra el suelo. Noqueado y de alguna manera sobreviví. Explosión de casa hace 3 años. Recuerdo vívidamente estar de pie junto a una estufa que alguien estaba arreglando en el apartamento del sótano de la casa de los amigos de mi papá, a quienes estábamos visitando, y lo siguiente que estaba haciendo era abrir los ojos a la luz del día. Me desmayé por completo mientras la estufa de gas explotó y aterricé limpio en el camino de entrada. Mi papá y mi mamá estaban en la portada del Edmonton Journal de 1993. Recuerdo claramente que pensé que el brillo era el cielo y que yo había muerto y caído al cielo. Mi hermanita había muerto varias semanas antes. Accidente automovilístico. Golpeamos un trozo de hielo y pasamos por encima de una barandilla y caímos por un acantilado de 12 metros. Supe que estaba muerta en el momento en que liberé mi pierna de la pieza de la puerta que la atravesaba y la sangre salió como un grifo. Supuse que al menos podría volver a subir a la carretera en busca de ayuda antes de desmayarme. Así que lo hice. Hice señas a un camión que pasaba y me desmayé y morí en la ambulancia antes de que me trajeran de vuelta. Los bomberos usaron mi rastro de sangre para encontrar el auto y a mi amigo que le salvó la vida. Así que misión cumplida. No morí, pero pensé que sí cuando un camión atropelló el frente del geómetro de mis amigos. Apenas lo vi venir y dije: oh, cielos. Hasta ese momento cantábamos canciones de Justin Timberlake. Me desperté en lo que pensé que era mi cama, una bolsa de aire, y no podía respirar. La gente estaba en la ventana hablando pero no los entendía. No podía entender cómo estaba mirando por la ventana de un auto desde mi cama. Me di cuenta de que había tenido un accidente y me solté la rodilla entre la puerta y el tablero. Mi amigo me preguntó si estaba bien. Su rostro estaba cubierto de sangre porque su cabeza golpeó el parabrisas. Negué con la cabeza porque no podía respirar. Me arrastré fuera de la puerta, no tengo idea de cómo se abrió, y crucé la calle.
Nadie sabía que no podía respirar, así que pensé que moriría por segunda vez. Me hice un ovillo y de repente algo hizo clic y tomé aire. Los sonidos comenzaron a enfocarse. Un tipo con un acento eslavo entrecortado estaba preguntando si podía quitarle las llantas al auto. Estaba estupefacto. Tuve un accidente automovilístico contra mi casa y me golpeó cuando era niño. Estaba sentado en el sofá en ese momento y me golpeó. Atravesó la siguiente pared hacia el garaje. Luego se detuvo encima de mi regazo, inmovilizándome contra el sofá con todo su peso. No entraré en demasiados detalles sobre mis heridas, baste decir que fue bastante sangrienta. Los servicios de emergencia tardaron más de 1 hora en sacarme de debajo. Esa hora es brumosa en el mejor de los casos. Recuerdo tanto dolor, y en algún momento sentí esta abrumadora sensación de paz por la situación. ¿Cómo? Instintivamente supe que todo lo que tenía que hacer era dejarlo ir y el dolor se detendría. Empecé a dejarlo ir, y comencé a escaparme. El dolor se detuvo, el mundo se hizo más lento y todo comenzó a volverse negro. Me sentí como si estuviera flotando en el agua, y todo el miedo y la agonía se alejaron de mí. Volví a mí mismo con el sonido de un bombero que me gritaba que me mantuviera despierto. Inmediatamente el dolor volvió y estaba completamente aquí otra vez. No me di cuenta hasta mucho más tarde en la vida que fui interrumpido en medio del proceso de muerte. Me secuestraron. Un tipo se me acercó en una gasolinera en medio de la noche, acabo de salir del trabajo, y me pidió que lo llevara. Dije que no, obviamente, y sacó un cuchillo enorme e insistió. Por supuesto que acepté en ese momento porque no estaba tratando que me apuñalaran y le pregunté a dónde quería ir. Me dirigió a un motel incompleto en la parte mala de la ciudad con el cuchillo encima de mí todo el camino. Mientras nos deteníamos en el estacionamiento, pensé que así era como iba a morir. Salió del auto primero y de repente 2 tipos salieron de la nada como malditos ángeles guardianes adictos al crack y saltaron sobre el tipo que me había secuestrado. Por lo poco que escuché, debe haberles debido dinero. No me quedé para averiguarlo. Saqué el trasero de ese estacionamiento con la puerta del pasajero de mi auto abierta de par en par. Todavía no puedo creer que viví eso. Yo era director de uno de los museos más grandes de los Estados Unidos y salí al escenario para dar una presentación bastante controvertida. Ya estaba bastante nervioso. Hay un fuerte golpe en el centro de mi cabeza. No siento que mi cuerpo se caiga, pero puedo decir que he golpeado el suelo. Mi visión se nubla y se pone roja. Y en los 3 segundos después del golpe, llego a la conclusión de que me han disparado y me quedan segundos de vida. Soy un hombre muy grande y, mientras me desvanezco, veo a mi amigo, el enfermero del museo de 40 kilogramos, tratando de levantarme. Estaba en estado de shock y el dolor realmente no me desconcertó. Pero maldita sea, dolió, agonía indescriptible que en apenas 2 segundos hizo que la muerte pareciera piedad. Acepté con mucha calma que la cara de mi amiga enfermera era lo último que vería y se desvaneció. Tengo que morir, una muerte dramática y vivir para contarlo. Me desperté 4 horas después en un hospital después de una cirugía de emergencia. Después de todo, no me habían disparado. De alguna manera tenía un absceso en la muela del juicio que se había infectado gravemente y el absceso explotó hacia arriba en mi cabeza, partiendo el diente desde la punta hasta la mandíbula y rompiendo mi maxilar izquierdo. Estalló con tal fuerza que me sangraron los ojos y el dolor me dejó inconsciente. Mientras estaba fuera, me sacaron la muela del juicio sin anestesia y se drenó la infección. Tengo espasmos fantasmales solo de pensarlo. Me atropelló un auto que iba a 50 millas por hora y me rompí 15 huesos. Estoy acostado en el hospital en este momento escribiendo con una mano. Descubrí hace unos días que permanecí lo suficientemente consciente como para llamar yo mismo al 911. Aunque no recuerdo haberlo hecho. Casi la única razón por la que estoy vivo es porque no me lastimé la cabeza. Tenía 13 años, en las primeras semanas de un nuevo año escolar en una nueva escuela. Me quedaba después de la escuela con otro estudiante con el que compartía el automóvil. Tratando de hacer amigos, me llevó al bosque detrás de su casa y me mostró un árbol al que le gustaba trepar con algunas tablas en las ramas más bajas para sentarse. Nos subimos a las ramas más altas de este pino medio muerto y olvidé que este niño era pequeño y posiblemente pesaba 23 kilogramos menos que yo.
Pensé que estaba soñando en el momento en que la rama se partió. Estaba cayendo desde 9 metros de altura en un árbol. Esto no podría ser real, ¿verdad? Esa ilusión se hizo añicos cuando golpeé la primera rama. Entonces estaba bastante seguro de que iba a morir. Atravesé varias ramas más en el camino hacia abajo. Lo que me raspó, pero, afortunadamente, absorbió energía al romper las ramas secas en lugar de mis huesos. Probablemente ayudó que también aterricé en una pila de ramas en lugar de suelo duro. Cuando golpeé el suelo, tuve un momento para pensar, eso no fue tan malo como pensé. Y luego grité, porque todavía era bastante malo. Sin embargo, me puse de pie y me alejé cojeando, cortada y magullada por todas partes, pero sin heridas graves. A mi pobre madre no le hizo gracia. A mí me pasó lo mismo. Pasé por algunas ramas y sentí que caía durante mucho tiempo. Me sorprendió cuando lo único que sucedió fue que me quitaron el aire. Fui de mochilero con raquetas de nieve a lo largo del lago superior. Estaba extremadamente desprevenido. La primera noche cavamos hasta el suelo y montamos nuestra tienda. Hubo una gran tormenta esa noche. Truenos, relámpagos, nieve, ni siquiera parecían reales. Me desperté a la mañana siguiente empapado debido a la condensación. Tenía un nivel de frío que nunca había experimentado. Lo único que nos salvó fue que nuestras mochilas estaban debajo de una lona en una mesa de picnic. Así que teníamos una muda de ropa seca. Cuando mi novia estrelló el coche contra un árbol a 70 km/h. Estaba muy deprimida y tenía tendencias suicidas. Fui a ayudar y pensé en llevarla a su playa favorita. Ella era tranquila y yo interesante. Así que solo hablé sobre la vida al azar y cosas para llenar el espacio. Tal vez poner algo de música. Luego gritó y se estrelló contra el árbol. Los 4 o más milisegundos después de registrar lo que estaba a punto de suceder. Pensé, joder, así es como morir. Estaba investigando un incendio en medio de la nada. Era un remolque de un solo ancho con una casa de ladrillos construida a su alrededor. Que si no lo sabes, los remolques arden como una antorcha y el ladrillo significa que todo el calor se quedó adentro, haciendo que todo fuera extremadamente inestable. Estaba caminando tomando mis fotos y accidentalmente pisé una parte del techo que de alguna manera todavía estaba unida a la pared de ladrillos que aún estaba en pie. Toda la pared de ladrillos cayó encima de mí y me enterró. Dolía como el infierno. No sé si sabes lo que se siente una pared de ladrillos cayendo sobre ti. Pero duele todo. En todas partes. Me acosté debajo de los ladrillos durante probablemente 5 o 6 minutos tratando de averiguar qué tan herido estaba. Si algo estaba roto y si me iba a quedar ahí hasta que muriera porque no tenía servicio celular y nadie iba a mirarme si no pudiera desenterrarme. Estoy en medio de un edificio completamente quemado a millas de distancia de cualquier lugar enterrado bajo una pared de ladrillos. Yo, afortunadamente, solo tenía rasguños y moretones y logré salir después de un buen tiempo. Pero Dios mío, me dolió por un tiempo. Accidente de motocicleta. La zona de construcción tenía tráfico en un carril y me detuvieron esperando mi turno para irme. El semirremolque no vio las señales ni el semáforo hasta el último minuto y me atropelló. Me tiraron de la motocicleta y me cortaron la pierna. Estaba seguro de que iba a desangrarme tirado en ese camino. Pero aquí estoy. Cuando saqué el cuchillo de mi pecho. Entonces vi las burbujas. Tenía un pulmón colapsado y el cuchillo cortó el pericardio. Cuando salí de la UCI 6 días después, el jefe del departamento de traumatología me dijo que 1 centímetro en cualquier dirección y no me habrían salvado. Luego me llamó un milagro andante. El hermano rompió la regla número 1 cuando fue empalado por algo y sobrevivió. Increíble. Tuve una sobredosis tan fuerte que acepté que iba a morir. Mi frecuencia cardíaca subió a más de 190 según mi Apple Watch. Mi vida pasó ante mis ojos y vi recuerdos clave de la infancia. Luego comencé a ver recuerdos más recientes y, extrañamente, sin explicación, mi cabeza me hizo creer que actué como lo hice en todos mis recuerdos recientes mientras mi cuerpo se preparaba para morir. Empecé a llorar porque no pensé que volvería a ver a mi familia. He experimentado algunas subidas intensas antes, pero esa realmente me hizo cuestionar mi vida y por qué tomo drogas para empezar. Pero todavía estoy aquí pateando y he estado sobrio durante 3 meses.
mientras me trasladaba de lugar de trabajo. Me estaba quedando con una prima mía en la nueva ubicación. Su exnovio psicótico, alcohólico, drogadicto y vicioso, a quien acababa de echar de su casa, la estaba acechando. Me vio mudarme, asumió que yo era el nuevo novio y me esperó afuera de su casa una noche, donde me saltó por detrás y me cortó la garganta. A pesar de perder grandes cantidades de sangre, no morí, ni siquiera me sentí tan mal. Así que mientras él intentaba entrar en su casa, presumiblemente para matarla también, tomé un bate de béisbol del maletero de mi auto y lo golpeé hasta que me desmayé. Cuando me desperté, no estaba pensando con tanta claridad. Así que entré, me limpié y conduje hasta el hospital. Mi prima ni siquiera estaba en casa en ese momento. Se había ido a la ciudad con su madre el fin de semana para ver un espectáculo e ir de compras. Mi atacante y yo terminamos en la misma UCI. Lo había dejado tetrapléjico. Tuve que lidiar con una gran cantidad de estupideces legales, civiles y penales. Pero al final, fui absuelto de cualquier delito y él fue puesto en libertad condicional durante 10 años. Como ya no podía siquiera cepillarse los dientes, su abogado, proporcionado por su familia adinerada, convenció al juez de que ya no representaba una amenaza para nadie y que el Estado se ahorraría la carga de proporcionarle la atención las 24 horas que necesitaba si no lo enviaban a prisión. Me quedé con una deuda enorme que me llevó muchos años pagar. Lo demandé por las lesiones que sufrí, pero a pesar de ser un bebé de un fondo fiduciario de una familia rica, él mismo era indigente, había gastado su fondo fiduciario en drogas, alcohol y juegos de azar, y no tenía nada. Su familia le proporcionó todo, incluido su abogado. Murió casi al mismo tiempo que terminó su libertad condicional. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.